Entonces, el tema de hoy es en los brazos de papá. Y dice Abba Padre, ¿sí? Entonces ya vamos a ver qué significa Abba Padre. Qué importante es nosotros tener un padre para estar en sus brazos, que nos dé ese aliento, ese cariño. Y tan hermoso es tener un Padre celestial al cual nosotros podemos decirle Abba Padre. Vamos a ver qué significa Abba Padre. La palabra Abba es una expresión aramea y significa padre querido o papito. Y nos invita a ver a Dios como un padre amoroso y cercano. A veces nosotros estamos buscando la seguridad, a veces en las familias, en los amigos, a veces también en los padres terrenales. Pero esa felicidad es como que temporal, momentánea y a veces es finita, como que se termina. Pero hay un amor, ¿sí?, verdadero, el que dice Abba Padre. Cuando tú vas delante de Dios y le dices papito querido, como cuando un niño va y se acerca donde su padre y le dice papito, con dulzura, con cariño. Y el Abba Padre significa que yo voy delante del Señor diciéndole papito, reconozco que eres mi papito, ¿sí?, mi papito querido, el papito al que amo. Así que cuando usted vaya a hacer una oración, le puede decir Abba Padre, porque Abba Padre significa papito, ¿sí? O querido papito. Es una forma como nosotros podemos acercarnos delante del Señor de una manera cariñosa, ¿sí? De una manera cariñosa. Quizá muchos de nosotros hemos tenido padres, como siempre digo, presentes, pero al mismo tiempo ausentes. Están en casa, pero al mismo tiempo están ausentes, ¿sí? Son padres que de pronto son proveedores financieramente, pero hace falta esa parte especial que es el abrazo, ¿sí?, que es la compañía, que es la cercanía. Y a veces ese es el problema de cuando somos adultos, porque no hay un padre totalmente presente, que tenemos a veces muchas dificultades. Pero cuando tú conoces del Señor, en ese instante el Señor te adopta como su hijo, cuando tú le aceptas y ya puedes acceder hacia el Abba Padre, hacia el papito querido, hacia el Padre que de verdad va a estar presente en todo momento, ¿sí? Su palabra nos está mostrando así. Vamos a ver ahora los brazos de papá, Abba Padre. ¿Qué es lo que nos ofrece los brazos de papá? Y en Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Él es el que nos da esa paz profunda, esa paz verdadera, ¿sí? Quizá tuvimos un padre que estaba en la casa pero no estuvo del todo presente. Quizá tú algún dato querías que te dé un abrazo para decirte todo está bien, tranquilo, vamos a salir. Quizá tu papá no te dio un consejo cuando tú necesitabas. Quizá tu papá no te ayudó en alguna situación difícil que tú a gritos le decías necesito de tu presencia. Pero hay un Padre, ¿sí? Hay un Padre que Él nos ofrece esa paz para quitarnos el temor y la ansiedad que a veces tenemos, ¿sí? En la vida tenemos muchos líos, ¿sí? A nivel de todas las edades. Hay dificultades, hay problemas y tú tan solo quisieras, ¿sí?, un abrazo, un momento que te digan todo va a estar bien. Pero ¿sabes qué? Hay un Dios que sí te va a decir eso. Hay un Dios que va a estar presente todo el tiempo. Hay un Dios que te va a dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de toda dificultad, en medio de toda situación que tú estés pasando, en medio de cualquier problema que tú estés pasando, el Señor está ahí para darte esa paz y ese consuelo. ¿Y cómo yo lo consigo? Cuando yo voy delante del Señor y le presento mi problema y le digo, Abba Padre, papito del cielo, estoy en este problema, ayúdame. Porque a veces los padres terrenales no nos dan esa confianza o esa cercanía donde yo le pueda decir lo que me está pasando. Y es lo que pasa hoy en la actualidad con la juventud, ¿sí? No hay mucho esa relación cercana. Y los chicos están solos. Los hijos están solos porque falta esa cercanía, porque no tienen a dónde recurrir. Habiendo un padre es como al mismo tiempo está tan distante. Habiendo un padre ahí en casa es como ¿cómo me acerco? Pero cuando tú conoces del Señor, estás solo a una puerta de ir a tu habitación y decirle Abba Padre. Y el Señor
¿sí? A través de su palabra es el que te da consuelo, el que te da esa paz, el que te quita todo temor, el que quita toda ansiedad, porque su palabra lo dice así. Porque cuando tú lees la palabra, lo que hace es que esa palabra venga a tu corazón. Y es ahí donde tú aprendes a descansar en el Señor ante cualquier situación. Aquellos que somos adultos es igual, ¿sí? Directo al Padre, porque Él es el que me va a sacar de toda ansiedad y de todo temor, porque su palabra dice así, que Él va a guardar nuestros corazones, que Él nos va a levantar, Él nos va a dar paz y nos va a quitar de toda ansiedad que tenemos. ¿Qué más nos ofrece el abrazo del Padre? Nos ofrece, es la siguiente, nos da consuelo en medio del dolor. Miren, y en 2 de Corintios 1 del 3 al 4 dice: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerle el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Sabe que cuando usted empieza a tener una relación con Cristo, cuando usted hace esa oración poderosa de fe donde dice que acepta a Jesucristo como su Señor, su Salvador, como su Padre amado, como aquel que dio la vida por usted, empieza a ver una cercanía hacia el Señor para que usted luego pueda ser transformado y el Señor pueda tener ese consuelo en medio de ese dolor. Es muy importante. Yo me acuerdo que cuando conocí de Cristo, lo teníamos todo, ¿sí? Pero había algo, un vacío en mi corazón que no sabía cómo llegar a Dios, no sabía qué más me está faltando en la vida. Y me di cuenta que faltaba Cristo. Cuando yo le conocí, nuestra vida con mi esposo, mi familia fue completa. Y entonces cada que teníamos problemas corríamos a los pies del Señor a decirle: Señor, aquí estoy. Señor, me está pasando esto. Porque cuando tú conoces del Señor y eres su hija, tú tienes todo el derecho de ir delante del Señor y clamar al Señor por la dificultad que tú estés pasando. Y son problemas y son dificultades, sí, porque en la palabra de Dios lo dice así, sí. Hay tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para gozar, tiempo para levantarnos, tiempo para disfrutar, hay tiempo de todo. Y en los tiempos difíciles donde tú necesitas un consuelo, y si tú no puedes acudir a tu Padre terrenal, pues tienes un Padre celestial, el cual está con los brazos abiertos para consolarte a ti. ¿Sí? El cual está ahí presente en todo momento, el cual tú puedes acercarte a Él directamente y decirle: aquí estoy para que puedas consolarme en medio de este dolor. Hay sufrimientos de las personas que a veces ni las palabras, ¿sí? Ni el consuelo de un Padre terrenal puede sanar como la palabra de Dios o el consuelo del Señor para cada uno de nosotros. Porque solo es ese consuelo el que a nosotros nos levanta, el que a nosotros nos saca de ese momento de dolor, ¿sí? Donde usted dice: no hay palabras para consolar a alguien, no hay palabras, no hay consejo, o quizás nos dan un consejo, pero solo es momentáneo. Pero el consuelo que te da el Señor, el consuelo ese es eterno para toda la vida. Y cada que tú estés en momentos de dolor, en situaciones difíciles, el Señor siempre va a estar ahí para consolarte. De hecho, cuando venimos acá a la iglesia, yo siempre sé orar. Todos los que vienen aquí venimos con una necesidad, ¿sí? Unas más complicadas que otras, pero venimos con una necesidad, creyendo que si yo deposito en el Señor esa aflicción, ese dolor que yo estoy pasando, el Señor escuchará mi oración y Él me hará el milagro que yo tanto anhelo, ¿sí? Por eso venimos a la iglesia, por eso es importante que usted se acerque al Señor, conozca la palabra y sepa que hay un Dios todopoderoso, que es nuestro Padre amado, que está listo y dispuesto para escuchar su dolor, para escuchar su aflicción, para que usted salga en victoria, para que usted sea levantado a través de la fe que el Señor tiene, para que el Señor se agrade en su Hijo al saber que tiene un Hijo que tiene fe y se acerca delante de Él. El Señor también, los brazos de papá, Abba Padre, nos ofrece fuerza
para seguir adelante, ¿sí? Y en su palabra, en Isaías 40:31 dice: en cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se desmayarán. Miren, la palabra de Dios es tan fuerte, ¿sí? Que el Señor te dice, o sea, los que confían en el Señor. Por eso es importante confiar en el Señor. Levantarán alas, ¿sí? Cuando usted esté decaído, lea esta porción de la palabra. El Señor le va a levantar, porque la palabra de Dios dice que es como una espada de doble filo, que si va para abajo corta, ¿sí? Y si va para arriba corta. Así es la espada, tiene doble filo. Y la palabra de Dios es así: un consejo es momentáneo, el que yo pueda dar, quizá por mi experiencia o porque quiero levantar a alguien, pero la palabra de Dios es poderosa, de verdad que levanta, ¿sí? De verdad que levanta. Y tú tienes que creer esa palabra, ¿sí? Creer de que el Señor te va a renovar las fuerzas, que el Señor te va a levantar, que el Señor va a estar ahí cuando tú le pidas. Y es algo sobrenatural, lo hemos experimentado. Tú puedes estar cansado, tú puedes estar afligido, pero cuando el Señor infunde las fuerzas sobre ti, tú te vas a levantar y ni siquiera tú vas a saber de dónde sacas esas fuerzas. Y ahí es el Padre para decirte: aquí estoy, ¿sí? Aquí estoy. Y es un derecho que tú tienes como hijos. Como les dije hace un momento, tú aceptas a Cristo, vienes a ser el hijo de Dios o la hija de Dios. Entonces tienes ese derecho. La palabra dice, y tú le puedes decir: Señor, aquí dice que tú vas a renovar mis fuerzas, y yo creo que tú vas a renovar mis fuerzas. Es la única manera que tú aprendas a creer la palabra de Dios, leyendo su palabra, ¿sí? Y atesorándola en tu corazón para que tú seas levantado, porque el Señor quiere levantarte. El Señor murió por ti, ¿sí? No murió solo por unos pocos, murió por cada uno de ustedes, para que usted tuviera la salvación, para que usted tuviera la vida eterna, para que usted fuera bendecido, para que usted tuviera dónde ir cuando usted necesite algún consuelo. Algo bonito que yo me acuerdo cuando nos cambiamos a esta cobertura, el pastor Miguel y pastor Alice, me acuerdo que oraron en la plataforma, y algo que me quedé tan impactada, porque eso es lo que los padres debemos hacer, ¿sí? En medio de cualquier situación con nuestros hijos, o sea, levantar a nuestros hijos. Y me acuerdo que empezó a orar y decía: ustedes son como hijos, y los hijos van siempre de los hombros para arriba. Es decir, nuestros hijos no tienen que pasar lo que nosotros pasamos. Nuestros hijos tienen que ir de aquí para arriba, ¿sí? Siempre lo mejor. Entonces, tú como padre, tú siempre debes procurar que tus hijos no pasen lo que tú pasaste, digamos, para llegar en el sitio que tú estás. Tus hijos tienen que ir de aquí para arriba, ¿sí? Porque un padre hace eso, ¿sí? Un padre bendice, un padre levanta. Y tú como papá, si tienes aún tus hijos pequeños, es el tiempo de levantar a tus hijos. Si tú no tuviste esa oportunidad de que tus padres quizás no te animaron, no te levantaron, ¿sí? No te dijeron: usted, mi hijo, mi hija, va a volar alto, usted va a llegar a hacer esto, y no te animaron a seguir, o te dijeron: pues que tú también tienes que pasar lo que yo pasé, porque a veces los papás dicen así, ¿verdad? Quieren que los hijos también pasen lo que ellos pasaron. Pero cuando tú conoces del Señor, tú no debes permitir eso. Tú debes decir: mis hijos van a ir de aquí para arriba, ¿sí? Ellos no tienen por qué pasar lo que yo pasé, porque tú conoces al Señor, porque el Señor ha hecho eso con nosotros, porque el Señor nos ha levantado a través de su palabra. Y si tu Padre terrenal no te dijo eso, que vueles alto, que desea lo mejor para ti, pues hoy el Señor te está diciendo que vas a volar alto, ¿sí? Que el Señor te va a bendecir. Y si eres papá, ¿sí? Una de las cosas que siempre digo es: y no recibiste eso de tu Padre terrenal, pues quizá Él tampoco recibió cuando era hijo. Y cuando fue papá quizás no supo cómo hacerlo, ¿sí? Por ignorancia, porque no le enseñaron. Pero cuando tú conoces la palabra de Dios y tú sabes que si tú conociste que en tu generación y tus generaciones venideras puedes tú transformar a través de bendecir a tus hijos, de estar cercano, de levantarles, de decirles: tú puedes, pues este es tu tiempo, ¿sí? No podemos decir: como yo no tuve papá, a mí no me animaron, yo tampoco, no a mis hijos. No,
Tú eres el conocedor de la palabra, tú eres el que te tiene que levantar. Padres que están aquí presentes, usted tiene que levantar a sus hijos, usted tiene que cambiar la generación que viene después de usted. Usted tiene que levantar tanto a sus hijos que usted diga, hice bien, ¿sí? Que el Señor diga, fuiste un buen padre en la tierra, levantaste a tus hijos. Y como padres hay que enseñar a los hijos que hay un Padre celestial que es más poderoso y que les ama más que Él, que es Padre terrenal. Hay que enseñar a los hijos que hay un Padre todopoderoso, un Padre que levanta, un Padre que no quiere que ustedes caigan, un Padre que no quiere que nosotros caigamos, sino que nos levantemos. Entonces, cuando tú vienes a conocer del Señor y dices, pero mi papá no era como yo hubiera querido, pues el Señor te dice, aquí estoy para levantarte, dice el Señor, ¿sí? Aquí estoy para que tú perdones el error de tus padres. Aquí estoy para que tú les ames a tus padres. Si ellos no te dieron amor, pues tiempo de que tú ames a tus padres, para que ellos también sean levantados, porque quizá no tuvieron la misma oportunidad de conocer la palabra de Dios para que ellos transformen las generaciones. Pero cuando tú conoces del Señor, tienes esa gran oportunidad de cambiar a nuestros hijos. Y si ya tienes hijos adultos, casados, igual, ve y bendícelos. Y diles que quieres lo mejor, que quieres que prosperen, que sean bendecidos, que levanten las alas como águilas, como dice su palabra, que quieres verles triunfar, que quieres verles bendecidos. Como papá, porque eso es lo que debe hacer un papá, bendecir con su boca, bendecir a sus hijos en todo momento. Y los hijos no son y no somos como hijos perfectos, pero son los hijos que el Señor te dio para que tú los bendigas, para que tú los levantes, ¿sí? Tú tienes que sembrar las bendiciones desde tu boca a tus hijos para que ellos puedan luego también ser padres que bendicen, porque tú estás conociendo de la palabra, porque tú estás haciendo el cambio de la cultura de tu familia, donde quizá no había un padre que esté del todo presente, solo era un padre que daba el apellido quizá, sino es un padre que está ahí presente en todo, aún en las bendiciones, aún en compartir la palabra de Dios, aún en levantarles en todo momento, porque para eso estamos los padres, para eso tenemos hijos, porque el Señor nos enseña, ¿sí?, a educar a los hijos y nos enseña a levantarnos. Y lo que yo no tuve, ¿sí?, no quiere decir de que yo no pueda dar luego a mis hijos, porque tú cuando conoces del Señor, tú puedes hacer un giro de 180 grados y cambiar la historia de tu familia, en tus generaciones, en tus hijos. Otra de las cosas que nos ofrece los brazos de papá es perdón y restauración. En 1 de Juan 1:9 dice, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí? Miren qué importante es nosotros acercarnos al Señor. A veces cuando pecamos porque somos humanos, creemos que no nos merecemos ni el amor de mi Padre terrenal y mucho menos de mi Padre celestial. A veces creemos que somos indignos, que no podemos acercarnos al Señor. Hay personas que a veces vienen y se puede orar usted porque usted está más cerquita de Dios, saben decir, ¿sí? Cuando todos estamos cerquita del Señor, solo tienes que acercarte. Y lo bonito es que si yo era muy pecador, ¿sí?, Él dice que si yo, ¿sí?, confieso mi pecado delante del Señor, le digo, Señor, yo cometí este pecado, pongo delante de ti y me estoy arrepintiendo, dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y saben qué? A veces los hijos sí hacemos enojar a los papás, pero tanto es amor que nos perdonan las faltas que cometemos. ¿Cuánto más el Señor nos va a perdonar por eso? Y si ustedes han visto la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo se fue, malgastó todo, ¿sí?, y luego se arrepintió. Y luego dijo, tengo un papá. Se acordó al último que tiene un papá. Porque a veces uno dice, sí, tengo un papá, es como que le vemos al último, la última esperanza después de estar batallando por un lado y por otro. ¿Y sabe qué fue lo bonito de eso? Que un papá al verle regresar a su hijo no le cuestionó,
solo le abrió los brazos y solo le abrazó y solo le dijo: hijo mío. Y así es el Señor con nosotros. Tú puedes cometer muchos pecados, pero si te arrepientes y no los vuelves a cometer y le dices: Señor, perdóname por lo que hice, Él te espera con los brazos abiertos. No te sientas indigno, ¿sí? No te sientas indigno si tú cometiste pecados gravísimos. Solo arrepiéntete, no los vuelvas a cometer y acércate al Padre y Él te va a abrir los brazos. De eso se trata la parábola del hijo pródigo. Como Dios abre los brazos, no te cuestiona, solo te abraza, te consuela, te levanta, te limpia, te hace nuevo y tú puedes empezar de nuevo. Cuando tú cometes pecados, ¿sí? Como yo les decía, somos humanos, a veces nos falla, ¿sí? Debes ir pronto a decirle: Señor, perdóname. Y de seguro que el Señor va a estar ahí presente. Y hay padres terrenales también, ¿sí? Como les decía, a veces cometemos errores. Ven donde tu padre, ¿sí? Ven donde tu padre y dile: perdóname si cometiste algo en contra, independientemente de lo que él haya hecho y actuado o cómo es, porque eso es honrar a los papás, ¿sí? Eso es honrar. También perdonar sus errores. Y otra de las cosas que el Señor nos ofrece, los brazos de papá, es identidad y propósito. Y en Efesios 2 dice: pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás, ¿sí? Dice que el Señor en la palabra también dice que Él ya puso y colocó propósito desde el vientre de nuestras madres, ¿sí? Cuando yo me acuerdo, ya vine a la iglesia al inicio, yo no entendía esto que es propósito, y hay mucha gente que a veces dice: ¿y ahora cuál será mi propósito? ¿Sí? Y acepté a Cristo, estoy yendo al grupo en casa, ya me fui en encuentro, pero no sé qué será esto de propósito. Y yo me acuerdo que yo también decía: Señor, ¿cuál será mi propósito? ¿Qué puedo hacer? Y cuando el momento empieza a poner esa carga en ti, tú dices: ¿qué es lo que sabes hacer con tus manos o qué talento tienes? Pues esa es la manera como vas a servir al Señor en el propósito. Y yo me acuerdo que lo primero que hice, decía, estaba tan emocionada que el Señor me recibió como su hija, que tenía la salvación eterna, que había perdonado mis pecados, y era tanta mi emoción que decía: pero ¿cómo le sirvo al Señor? ¿Qué hago? Era nueva, me acuerdo, en esa vez, y no sabía qué hacer. Cantar no sabía, ¿sí? Danzar no sabía. Decía: ¿y ahora qué hago? ¿Cómo? Y yo me acuerdo que había una batería así como esta y decidí hacerle un forro, ¿sí? Un cobertor. Me emocioné tanto, decía: Señor, tanto agradecimiento que te tengo porque me adoptaste como tu hija, porque encontré ese amor verdadero de padre que quizá no lo tuve con mi padre terrenal, porque para mí era lo único que quería, era agradecer y decir: Señor, de esta manera quiero demostrarte cuánto te amo por todo lo que has hecho por mí, cómo mi corazón se siente tan agradecido el saber que soy una hija amada, porque ¿sabe qué? Usted es un hijo y una hija amada por el Señor, ¿sí? Usted es muy amado por el Señor. Y el Señor quizás no tengas que hacerle un cobertor o hacer cosas o danzar. El Señor simplemente se agrada porque tu corazón le reconoce que Él es tu Padre, ¿sí? El propósito y el servicio viene como consecuencia de lo que Dios está haciendo en tu vida, ¿sí? Yo me acuerdo que cuando yo me iba a casar, yo no quería casarme, ¿sí? No creía mucho en el matrimonio. Sí, como muchos ahora no creen en el matrimonio, pero algo que a mí me convenció era cuando mi esposo me dijo, yo cuando me iba a pedir la mano, me dijo que nos casemos, me dijo: yo quiero casarme contigo, pero yo quiero tener una familia, la familia que yo nunca tuve, me dijo. Y eso fue como que dije: wow, es que eso también quiero yo, ¿sí? Y entonces empiezas a cambiar la historia. Si lo que viviste antes no te agradó tanto con la paternidad o con el hogar que tenía, pero está en tus manos cambiar la historia con el Señor y decidir hacer una familia diferente, pues eso depende de ti, ¿sí? No depende de la iglesia, no depende de las personas, depende solo de ti. Y sí, mi esposo ha cumplido, ha sido un buen padre con mis hijas, ¿sí? Yo he visto cómo Él les ha cuidado, cómo Él les ha tratado. Y siempre le doy gracias a Dios, ¿sí? Porque tengo a mi esposo que ha sido un buen padre para mis hijos.
Y eso es lo que el Señor quiere hacer en tu familia, que tú seas un padre presente en cada una de las áreas de tus hijas y de tus hijos. Y si tú no tuviste un papá que de pronto se fue, pues tienes que perdonarlo, ¿sí? Pues tienes que perdonarlo porque la palabra lo dice así, hay que perdonar. Porque cuando tú no perdonas, quien se hace mal eres tú, no la persona a la que tienes que perdonar. Y si tú no eres ese padre que tus hijos anhelaban, pues de hoy en adelante vas a tener que ser ese padre, porque el Señor te está diciendo. Porque yo siempre digo, lo que el Señor pone en tus manos hay que cuidar. Y si hombres que están aquí son papás, pues tú tienes que cuidar lo que te dio a ti, unos hijos, ¿sí? Para eso el Señor te dio hijos, para que tú puedas cuidar de esos niños. Y quiero decirte que los brazos de papá, ¿sí? Es el que te anhela, el que te provee, te protege y te consuela, ¿sí? No importa lo que estés enfrentando hoy, Él está extendiendo sus brazos hacia ti. Y no hay problema demasiado grande, ni herida demasiado profunda que el amor de papá, que el amor del Padre pueda sanar. Y sabes que en la palabra de Dios dice que debemos honrar al Padre y a la Madre para que nosotros tengamos larga vida, para que seamos bendecidos y prosperados. Y esa palabra lo tienes que saber tú, porque si de pronto tú tienes un padre distante o un padre que te abandonó o quizá un padre que ya no está aquí en la tierra y tú siempre te enojabas con él, siempre renegabas de él, pues el Señor te dice que perdones, que honres. Perdonar y honrar es parte de lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Si tú quieres ser bendecido, pues tienes que honrar a tus padres.